Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar la plática. Vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento integral de la obesidad. Un tema a mí me gusta mucho, es parte de nuestra consulta diaria y creo que va a ser importante que hablemos un poquito sobre ello. Eh, Se trata de integrar conocimientos para poder manejarla adecuadamente. Bueno, pues soy el doctor Ramón Gutiérrez Álvarez, mucho gusto, un saludo a todos, buenas noches y vamos a empezar entonces con un poquito de historia relacionado con lo que es la obesidad. La primera definición importante de obesidad: una persona es gorda cuando se convierte en un gran monículo de grasa y de carne que le impide caminar sin enojo, tiene dificultad para calzar los zapatos a causa del tumor de su vientre y no puede respirar sin impedimento. Prácticamente son de las primeras definiciones que están en la literatura que se han observado relacionadas con obesidad. Todo el tiempo, todos los años, en todas las historias, siempre se ha hablado sobre obesidad, más no como un estado fisiológico y más no como una enfermedad, pero ahorita sí la tendríamos que manejar ya como una enfermedad. La transición epidemiológica que hemos tenido ha cambiado muchísimo en los últimos años. No puse la última que tenemos ya de 2020, 2021, pero sí tenemos enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, enfermedades infecciosas que eran la primera causa de muerte hace 20 o 30 años. Actualmente son las enfermedades cardiovasculares, los tumores y la diabetes mellitus son las que van en ascenso como principales causa de muerte en nuestro país. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas y mujeres ha aumentado muchísimo, más en mujeres que en hombres. Ha aumentado muchísimo, aunque en los últimos años se ha estacionado ligeramente, pero sí ha tenido un aumento muy importante, muy significativo. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adultos y varones también ha aumentado mucho, teniendo un periodo de maceta que ha tenido en los últimos años, pero siempre ha tenido un aumento. De hecho, pues somos uno de los países con mayor problema de sobrepeso y obesidad en el mundo. El México tiene una epidemia de obesidad, principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas. Entre ellas se encuentra, obviamente, la diabetes mellitus, una de las enfermedades que en México se ha presentado muchísimo en los últimos años. Y la presencia de obesidad, obviamente, agravaría mucho esta enfermedad. Relacionado con otros países, obviamente estamos entre los países con mayor cantidad de obesidad, ligeramente abajo de Estados Unidos. Los factores de riesgo que tienen que ver con la enfermedad. Los factores de riesgo que tienen que ver con inactividad física y estilo de vida sedentario. Entonces, una de las principales causas que nos están afectando mucho es la baja actividad física, un aumento en el consumo energético. Vienen siendo las principales causas que nos están causando problema ahorita con el sobrepeso y con la obesidad. Y estos nos van a llevar a muchos otros factores de riesgo, a muchos otros problemas, trastornos psicológicos, trastornos musculoesqueléticos, las enfermedades cardiovasculares, entre ellos se encuentra la hipertensión, también muy común, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades coronarias, miocarditis, hipercolesterolemia y arteriosclerosis, todas muy frecuentes en México. Los trastornos musculoesqueléticos, artrosis, fracturas y dolores lumbares, trastornos psicológicos como depresión, estados de ánimo y ansiedad o ánimos de ánimo muy cambiantes. Las enfermedades pulmonares como lo que es el asma, el EPOC en ya pacientes ya muy complicados, el cáncer, mama, próstata, pulmón y colon, tres de ellos muy importantes
en México, como es el de mama, el de próstata, el de colon, y trastornos metabólicos como sobrepeso, obesidad y diabetes, también problemas muy importantes. El de pulmón también viene siendo un problema muy fuerte en México, pero no es dado principalmente por hábitos alimentarios, también tiene que ver otros factores, pero más comunes sobre todo por el consumo alimentario, el cáncer de mama, de próstata y el cáncer de colon. Los factores que influyen en su aparición, los factores biológicos, viene siendo la esfera biológica como el embarazo, la edad, la lactancia y la etnia. Pertenecemos a una etnia latina que tiene mucha predisposición al sobrepeso y a la obesidad. La conducta y factores sociales, factores socioculturales, la nutrición o malos hábitos alimentarios, inactividad física, la actividad física, nivel de educación ha bajado mucho, a nivel económico bajo y muy bajo, el tabaquismo y el alcoholismo, la economía y la profesión también tienen mucho que ver, y el estado civil de la persona para que se genere un sobrepeso o una obesidad. Como definición importante, ¿qué es la obesidad? La obesidad viene siendo una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de peso y de las reservas energéticas del organismo en forma de grasa. Entonces, esto es importante, ya que el índice de masa corporal que se marca como un principal marcador de obesidad, sí es importante conocerlo, pero también tenemos que buscar en el paciente, tenemos que separar lo que es la masa magra y la masa grasa para saber el porcentaje de grasa de la persona y poder saber qué sobrepeso tiene en grasa y el acumulamiento de peso, que no sea por líquidos, que no sea por masa muscular, que sea realmente una malformación de grasa en la persona. ¿Por qué engordamos? Obviamente estamos engordando porque el consumo energético está muy aumentado o porque no estamos teniendo actividad física. A veces solamente consumo energético aumentado, a pesar de que podríamos tener actividad física, viene siendo un problema, pero también hay una buena ganancia muscular. Pero aunado los dos problemas, el aumentar el consumo energético y disminuir mucho la actividad física, obviamente es la principal causa todavía en México de aumento de peso o de sobrepeso, obesidad. ¿De qué depende el peso corporal de una persona? Mucho depende de la energía que estamos consumiendo, los alimentos, los 5 comidas, 3 comidas, las comidas que estamos consumiendo en el día y la comida y la energía o calorías que ingerimos en total y la que estamos gastando. La que estamos gastando viene siendo las horas de trabajo, las horas de actividad física y la energía que estamos consumiendo. Hay una diferencia entre eso muy importante. Si no estamos gastando calorías y estamos consumiendo más de lo que estamos gastando, esta diferencia de calorías obviamente no va a producir un aumento calórico. Si necesitamos más o menos 7,000 calorías para poder aumentar 1 kilogramo de grasa, si estas calorías la vamos a dividir entre toda una semana, pues necesitaríamos quitar 1,000 calorías por día para poder bajar 1 kilogramo de peso en grasa. Esto prácticamente sería imposible. Si una persona está consumiendo 1,800 calorías y yo le resto 1,000 calorías, tendríamos que darle 800 calorías. Pero si yo no nomás quito calorías, pero aumento el gasto, esto es, aumentamos actividad física y le podemos agregar una hora de actividad física tipo spinning o tipo ir a correr a un parque, serían 800 calorías que vamos a agregar al gasto, no al ingreso. Entonces esto me da 1,600 calorías. 1,600 calorías que ya están incluidas las 100 que quitamos y el paciente podía reducir 1 kilo a la semana, pero esto obviamente sería sin llegar a la dieta mínima, que serían 1,200 calorías, que posteriormente vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Qué necesitamos para que un tratamiento sea exitoso? Un tratamiento para bajar de peso sea exitoso, es indispensable establecer metas terapéuticas y valorar progresivamente los logros que se están ocasionando poco a poco o paso a paso. La naturaleza
el origen del sobrepeso y la obesidad viene siendo multifactorial. No es una sola causa lo que nos produce el sobrepeso y la obesidad, son varias. No, entonces, no existe un tratamiento único para su manejo. Cada uno de los tratamientos que vamos a manejar, ya sea el tratamiento médico, que es por medio de los medicamentos, ya sea el tratamiento del nutriólogo, que viene siendo la dieta, el tratamiento del psicólogo, sea terapia conductivo-conductual, o la terapia que nosotros queramos utilizar para él, o alguna médico o alguna otra especialidad como la endocrinología que podría manejar al paciente, aquí hablamos de medicina general. Bueno, todo esto incluiría varios tratamientos, varias formas de tratarlo, pero no hay una específica por cada uno, sino es global. Cada uno va a tomar una parte en el tratamiento de la obesidad y es la única manera que tengamos y podamos tener un resultado adecuado. El objetivo del tratamiento multifactorial consiste en la reducción del peso y la grasa corporal, y así las modificaciones del estilo de vida para que la pérdida de peso se mantenga a lo largo de toda la vida. Generalmente nos bajamos de peso y posteriormente, después de que bajamos de 100 kilos de peso, hacemos un bajón a 60 kilos de peso, pues ahora sí viene la pregunta: ¿qué vamos a hacer con el paciente? Pues lo que tenemos que hacer es mantenerlo en 60 kilos, porque si el paciente no hace caso, posteriormente nos puede llegar a pesar hasta 120 kilos como rebote. Si este primer tratamiento estuvo exitoso, bajamos de 100 kilos, dejamos 20 kilos de masa magra y 20 kilos de grasa, que sería la única manera de llegar a 60 kilos, pues obviamente de tener un 30% de grasa, pues le vamos a dejar a lo mucho un 10% de grasa, un 20% de grasa. Pero al tener un rebote a 120 kilos, créanme que la masa muscular que habíamos bajado no se va a recuperar. Y este paciente pues va a tener, aparte de esa recuperación que va a tener de peso, va a tener una recuperación casi exclusivamente de grasa. Esta tablita luego se las vuelvo a poner para explicarlo de una manera más práctica. Que incluye el tratamiento, plan de alimentación saludable, actividad física y ejercicio, mejorar la conducta alimentaria, que es la terapia psicológica, sobre todo cuando el paciente tiene atrancón, cuando el paciente tiene obsesión, compulsión por algunos alimentos. Es un paciente que lo tenemos que manejar directamente con una terapia psicológica, y fármacos en caso que lo amerite. Aquí la intervención debe ser exclusivamente por el médico, y la detección y el tratamiento oportuno de otras enfermedades, tomando en cuenta que cuando el paciente ya viene a consulta, generalmente ya tiene algunas complicaciones como la resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, el paciente ya es diabético, ya trae problemas de hipertensión arterial, trae aumento de colesterol o trae aumento de triglicéridos. Entonces tenemos que manejar el paciente de manera integral. Siempre vamos a tratarlo de manera integral, tratando de incluir todos los aspectos que estamos manejando, que estamos viendo en ese momento en el paciente. El manejo médico, bueno, siendo uno el más importante, siempre el médico va a ser el responsable del tratamiento del paciente que tenga sobrepeso y obesidad. El médico es responsable del tratamiento integral del paciente y el único en prescribir los medicamentos que se puedan utilizar. En este caso, pongamos una historia natural del tratamiento del sobrepeso obesidad. Son 3 ejemplos que podría darle. Cuando el tratamiento es a corto plazo, una dieta corta porque tiene ligero sobrepeso, no es muy importante esta tabla, pero cuando el tiempo va a llevar un tiempo no muy corto generalmente para manejar el sobrepeso y la obesidad, pues sí vamos a necesitar a veces de una ayuda. No estoy hablando precisamente de anorexigénicos, simplemente estamos hablando de la ayuda de algunos fármacos que nos pueden ayudar. Puede ser algún anorexigénico, puede ser una fibra, puede ser
cualquier medicamento que utilicemos, medicamentos naturales. Pero la historia natural de la enfermedad nos dice que cuando le vamos a dar dieta y ejercicio exclusivamente al paciente, va a llegar un momento en que va a haber una suspensión de esto, dieta y o del ejercicio, y el paciente prácticamente recupera casi todo lo que había bajado. Cuando en la línea roja damos dieta con suspensión del fármaco, o sea, vamos a dar una dieta, llega un momento en que tengamos que suspender el fármaco, el paciente recupera, probablemente no todo, pero gran parte de lo que había bajado. Aquí una de las estrategias es cambiar a veces de medicamento, dar algún placebo o dar un medicamento que no cause ningún problema en el paciente, para que nos ayude a que el paciente simplemente se recargue en algo y que sienta que sigue en tratamiento. Pero cuando damos dieta y la utilización de algún fármaco, sea anorexigénico, sea alópata, sea homeópata o simplemente un tratamiento naturista, es más factible que el paciente llegue a la meta y se mantenga en la meta por un tiempo más prolongado. Los medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para el tratamiento de la obesidad, los medicamentos para bajar de peso están pensados para usarse junto con una dieta. Fíjense bien, es el medicamento, la dieta y el ejercicio, y con cambios en el comportamiento y no como un reemplazo de estos. Vamos a utilizarlos en conjuntos. Vamos a utilizar todo esto en conjunto para que el paciente me baje de peso y se mantenga. Antes de elegir un medicamento hay que analizar los posibles efectos secundarios que pueda tener alguno de estos medicamentos. Aquí nada más estoy anotando algunos medicamentos más utilizados o que se utilizan actualmente en México. La fentermina con topiramato, la Saxenda, en fin, algunos medicamentos. Es posible que los medicamentos para la pérdida de peso no funcionen para todas las personas y que ese efecto disminuyan con el tiempo. Esto también es cierto, muchos de los medicamentos tienen un efecto muy importante al inicio y posteriormente su efecto va disminuyendo. Cuando deja de tomar un medicamento para pérdida de peso, es posible que recupere una gran parte del peso que perdió el paciente. Cuando vamos a utilizar un medicamento, sobre todo el anorexigénico, generalmente la mayoría de estos fármacos se deben de utilizar no más de 3 meses. Bueno, ¿cuál es la causa? ¿Por qué vemos que pacientes que tienen hasta un año tomándolos, pero prácticamente no les está sirviendo de nada? Un anorexigénico, simplemente tomarlo un par de días para acostumbrar al paciente a la dieta hipocalórica o al nuevo tratamiento que lo estamos manejando y la dieta y la actividad física, y de esta manera manejar a mi paciente y que se acostumbre a ella, retirarle el paciente. Si el medicamento nada más es para quitar ansiedades, mientras el paciente se acostumbra a la nueva dieta. Y de ahí cambiar a otro medicamento que tenga otras características y si es que lo necesita. Porque con muchos pacientes, sobre todo cuando tienen ligero sobrepeso, no es necesario dar ningún tipo de medicamento. Y no todos los que están en obesidad van a necesitar estos medicamentos. Las opciones farmacológicas, pues hay opciones de medicamentos periféricos y hay opciones de medicamentos que son de terapia de acción central. Uno de ellos viene siendo la mesoterapia, guarana, polvo de cognac natural, policonato de cromo, L-carnitina, las fibras, ácido hidroxicítrico, que es la jarcinia y el orlistat, y la ligactudina, que es bueno, un medicamento que se acaba de empezar a utilizar en México, y la metformina. Estamos hablando de control de peso, no estamos hablando de diabetes, pero hay pacientes que están tomando este medicamento para bajar de peso dentro de su terapia con resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa o en el término de prediabéticos. De origen central se encuentra el Masindol, se encuentra la fentermina, se encuentra la anfepramona. No sé si lo puse, creo que sí lo anoté, el Masindol, que es de 1 gramo y 2 gramos. Generalmente yo en la consulta no utilizo más de 1 gramo al día. Si compro la de 2 miligramos, le digo al paciente que tome exclusivamente la mitad, solamente por la mañana, y se lo manejo a pacientes que tengan resistencia a la insulina y tolerancia a la glucosa, porque me puede dar muy buen resultado con ellos. La fentermina
la manejamos de 15 y 30 miligramos, generalmente opto por la de 15 miligramos o de 30 miligramos cuando es AP, acción prolongada, para que me dé menos efectos secundarios, porque en 30 miligramos la fentermina sí tiende a doler la cabeza y a tener ciertas molestias. La anfepramona de 75 miligramos se utiliza mucho cuando el paciente tiene síndrome metabólico, ya que la mayoría de estos medicamentos tienden a aumentar un poquito la presión arterial y este es el que tiene el menor efecto en ese sentido. Se lo podemos manejar en estos medicamentos. Ojo, pero recuerden que estamos hablando de bajar de peso y entregar algún medicamento solamente que el paciente estuviera bien controlado en todas sus demás enfermedades. Femproporex de 20 miligramos, también aparte de que el paciente se utiliza para bajar de la ansiedad del apetito, también me puede quemar un poquito de grasa. Con Clobenzorex no lo utilizo yo mucho en consulta. Clobenzorex, su medicamento ya, estamos hablando de un medicamento ya un poquito más fuertes. No lo utilizo de entrada, lo puedo utilizar en una consultas posteriores, pero de entrada nunca lo consulto. Y este viene siendo el famoso Redotex, que tiene todo un cóctel de medicamentos que nos ayudan a controlar el apetito, a que no tenga estreñimiento, calmar un poquito la ansiedad y aumentar un poquito el metabolismo, en teoría. De la mesoterapia, son 4 medicamentos que se utilizan en control de peso. Mesoterapia encontramos también Doloter, encontramos el Doloter, medicamentos estéticos como el facial, el regenerador C, etcétera. Pero todo esto no tiene caso hablar ahorita. Ahorita nada más serían los más importantes. Control de peso sería el reductor, cuando el índice de masa corporal está por arriba de 30. El drenador es un medicamento que me ayuda en síndrome metabólico, porque ayuda mucho lo que es a trabajar mejor el intestino o a depurar mejor el agua por los riñones y por la vejiga. El moldeador es un medicamento cuando tengo índice de masa corporal por abajo de 30, medicamento que me ayuda a las tallas, sobre todo a talla muy localizada, y reafirmante, un medicamento que me ayuda a aumentar o a proteger la masa magra para que no baje en el tratamiento dietético. Es una técnica muy consolidada y con resultados contrastados. En mesoterapia inyectada corporal consiste en la administración de sustancias homeopáticas en un cóctel medida formada por extractos naturales. Generalmente a la hora que vemos los medicamentos tiene un cóctel cada uno de ellos. La mayoría de los 4 es organoterapia con la dilución homeopática. Vienen siendo los medicamentos. Controversial, sí, por la forma en que se pone, que es en inyecciones, pero estos medicamentos también se pueden manejar por la vía oral, manejando 5 gotas 5 veces al día, pero con cierta dilución, que para eso necesitan una capacitación especial en esta línea de medicamentos. Guarana, una planta que deriva de su nombre de la tribu guaraní en las Amazonas, se utiliza para la pérdida de peso, aumenta el rendimiento atlético, estimulante, reduciendo la fatiga física y mental. El polvo se utiliza muchísimo en complementos naturales, casi todos los medicamentos para control de peso de origen natural traen guaraná. El polvo de cognac ya viene como medicamento una vez alcanzado el peso deseado mediante tratamiento anoréxico o dietético. Impide el efecto de rebote para que el paciente aumente de peso. Eso me lo puede causar también cualquier fibra, como el psyllium, también me lo puede ayudar manteniendo el paciente en el peso alcanzado sin necesidad de dietas estrictas. Una vez que el paciente baja de peso, ahora se trata de mantenerlo en este peso, generalmente que no aumente más de 2 kilos. Ya estamos en una estabilización adecuada. Y generalmente la estabilización puede durar de 3 a 6 meses. ¿Dónde sigo viendo al paciente para que no me recupere peso? En este caso, la línea de medicamentos que se pueden escoger son líneas de medicamentos naturales. Cuando el medicamento, para el paciente insiste en tomar un medicamento, podemos dar algo de origen natural. Es fibra dietética, es un laxante suave, es un hipoglucemiante y un hipolipemiante, actuando con la fibra en el intestino delgado, la fibra insoluble y la fibra
soluble. La fibra soluble que actúa en intestino delgado, que va a atrapar todo lo que es de los alimentos que se puedan consumir en exceso para que no se absorban, y la insoluble que actúa en intestino grueso, formando una materia fecal más sólida para sacarlos del organismo. El polinicotinato de cromo, que no se debe consumir más de 200 miligramos, que no estoy muy seguro de la cantidad, pero creo que son 200 miligramos, mineral que interacciona con el metabolismo humano, optimiza el metabolismo de los hidratos de carbono y regula el nivel de glucosa en sangre, aumentando la tolerancia de glucosa, reduciendo la resistencia a la insulina. En diabéticos de tipo 1 puede contribuir a la síntesis de insulina, interviene en la regulación del metabolismo de las grasas y equilibra la síntesis de colesterol, y puede ayudar a aumentar la masa muscular magra, ya que facilita la síntesis proteica. El medicamento de cromo lo doy poco realmente consulta. Generalmente la mayoría de los suplementos metabólicos o termogénicos llegan a tener cantidades. Entonces, si nos pasamos de la cantidad, podríamos tener una elevación en una cantidad que no sería buena para el paciente. Lo manejo poco, pero la mayoría de tratamientos nutricionales naturales tienen picolinato de cromo. La L-carnitina. En un tiempo siempre me preguntaban que para qué servía la L-carnitina, y gracias a un maestro que tuvimos en nutrición y deporte, él nos decía que no servía para nada, que no ayudaba mucho. Sola la L-carnitina no ayuda, pero puede ser muy buen vehículo para ingresar otros medicamentos al organismo. Ayuda para transportar los ácidos grasos que llegan desde el tejido adiposo hacia la mitocondria celular, lugar en la que serán convertidos en energía. Disminuye la destrucción de masa muscular que puede llegar a producir con dietas adelgazantes incorrectas. Esto también es muy importante. Anteriormente manejábamos una dieta escaloneada donde íbamos quitando calorías en cada consulta, de 1,700, que es la dieta de control de peso más alta, a 1,600 calorías, a 1,500 calorías, a 1,400 calorías, 1,300 calorías, y la más baja de todas, 1,200 calorías, sin darnos cuenta que después de esta escalinata el metabolismo basal también iba bajando atrás de nosotros. Y a la hora que recuperaba el paciente su alimentación nuevamente, pues obviamente el metabolismo basal se quedaba abajo, haciendo que el paciente rebotara, aumentara muchísimo de peso. Actualmente no se recomiendan este tipo de terapias para evitar que el paciente baje de peso. La otra es agregar algunos medicamentos que podrían ayudar para que no suceda esta baja del metabolismo basal, y uno de los tratamientos que más nos van a ayudar para que el metabolismo basal no baje junto con la dieta viene siendo el ejercicio físico. Siempre que el paciente estamos en una dieta, le tenemos que insistir que practique deporte o que tenga una actividad física de manera cotidiana. Una de las fibras más importantes que sí manejo en consultorio es el cilio. Son las catículas de la semilla de una planta llamada plántago ovata. Produce el aumento del bolo intestinal y se usa para tratar el estreñimiento. Absorbe el líquido en los intestinos, aumenta y forma heces voluminosas, haciendo que sean más fáciles de evacuar. En este caso, si es un medicamento que se puede utilizar para la constipación, podemos utilizarlo después de cada comida. Eso me puede servir para el estreñimiento, utilizarlo después de cada comida. Si lo quiero utilizar como anorexigénico, disminuir la cantidad de alimentos que quiero que el paciente coma, entonces se lo voy a dar 20 minutos antes de cada comida. Pero ojo, estamos hablando de 3 veces al día, no nada más una vez en la noche como generalmente lo llegan a prescribir. Solamente son 3 veces al día, es una cucharada después de cada comida. Perdón, me faltaba el Orlistat, un medicamento que ya tiene mucho tiempo. Los efectos secundarios es lo que nos mueve mucho el piso, si de utilizar o no. Inhibidor potente específico de la lipasa gastrointestinal, actúa en el limen del estómago,
y en el intestino delgado mediante la formación de enlaces covalentes con el sitio activo de la serie lipasa gástrica y pancreática. La enzima inactivada no hidroliza la grasa de la dieta. Reacciones adversas, cefalea muy rara, infecciones de vías respiratorias y de vías urinarias raras, dolor y molestia abdominal o en el recto frecuente, distensión abdominal rara, manchas oleosas procedentes del recto frecuente, flatulencia con descarga fecal muy frecuente, incontinencia fecal, heces grasas, diarrea, aumento de defecación, hipoglucemia, gripe, fatiga, regulación menstrual, etcétera, pero las más importantes viene siendo esta, que es una de las causas que no me gusta mucho manejar este medicamento. La mayoría, muchos pacientes andan en la calle y podrían tener potencialmente un accidente con él. Otros medicamentos vienen siendo la metformina. La metformina reduce la glucosa en plasma postprandial y basal. Actúa por 3 mecanismos. 1, reduce la producción hepática de glucosa por inhibición de la gluconeogénesis y glucogenólisis. 2, en el músculo incrementa la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de glucosa y periférica y su utilización, y retrasa la absorción intestinal de glucosa, no estimula la secreción de insulina, por lo que no provoca hipoglucemia. En este caso, le reduce la producción hepática de glucosa por emisión de gluconeogénesis, y en el músculo incrementa la sensibilidad a la insulina para que ésta se utilice de una mejor manera. Nos ayuda muchísimo en el paciente que tiene control de peso, cuando el paciente ya tiene cierta tendencia a la diabetes, o lo vemos como un prediabetes, cuando su glucosa ya está arriba de 100 y abajo de 124. Es una buena terapia que nos ayuda al paciente para dar una dieta. Generalmente la dieta de inicio en este tipo de pacientes viene siendo la dieta mediterránea, que es baja en kilocalorías. Una dieta mediterránea baja en calorías, generalmente 1,500 calorías a 1,700, 1,700 en hombre, mujeres 1,500 calorías. La vamos a ver posteriormente en la siguiente clase. Y con este tipo de dietas el paciente puede tener un efecto muy bueno en su terapia inicial para control de peso. Perdón. El ácido hidroxicítrico, la jarcina, es otro medicamento que se llega a utilizar. La fruta púrpura diminuta, originada de la India y Asia sudoriental. La corteza es rica en ácido hidroxicítrico y se ha utilizado como preservante de alimentos, agente saborizante y carminativo. Induce a la expulsión de las gases del estómago o el intestino. Es empleada para reumatismo y las dolencias intestinales. No se ha reportado toxicidad aguda ni crónica. Hay evidencia preliminar del uso de la garcina para desempeño físico y la pérdida del peso. Generalmente en desempeño físico, en deporte, la utilizan como termogénico. Es muy light como termogénico, pero se puede ayudar a utilizar. Y otros medicamentos, está el Saxenda, que es la ligaglutida, una pluma precargada que contiene 18 miligramos de ligaglutida en 3 mililitros, análogo de GLP-1, humano de origen ADN recombinante, expresado en Saccharomyces cerevisiae, hormona de origen natural, muy parecida al glucagón, que se libera en el intestino después de comer. La ligaglutida actúa sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito y lo hacen sentirse más lleno y menos hambriento. Ayuda a comer menos y a reducir el peso corporal. Bueno, este lo vamos a utilizar como coadyuvante. Coadyuvante en una dieta de baja en calorías y aumento de la actividad física para el control de peso y en pacientes adultos. En un índice de masa corporal generalmente arriba de 30,
o en índice de masa corporal con pacientes que tengan un buen sobrepeso. Se debe suspender el tratamiento con ligalutina después de 12 semanas con la dosis de 3 miligramos por día si los pacientes no han perdido por lo menos el 5% de su peso corporal inicial. Obviamente no nos vamos a recargar simplemente al medicamento, tenemos que forzosamente darle el resto de las terapias para que este paciente pueda bajar de peso. Le dejo aquí las tablas del Saxenda, cómo se debe utilizar semana a semana. El tratamiento a largo plazo, en fase avanzada, la pérdida de peso solo se alcanza mediante el tratamiento con anorexigénicos. En la teoría eso habla, pero sí hay pacientes que podemos mantenerlos con pura dieta sin tener ningún problema. Estos son evidentemente útiles cuando la adherencia a la dieta hipocalórica es progresivamente más difícil y menos constante. La incidencia de efectos adversos parece ser atenuada en pacientes tratados a largo plazo. En cualquier tratamiento. Obviamente nosotros nos elegiríamos primero por un tratamiento que fuera lo más natural posible y si es necesario, entonces cambiar de tratamiento al paciente. Estos son medicamentos que actúan en el sistema nervioso central. Está el Masindol de 1 y de 2 miligramos, la fentermina de 15 y 30 miligramos, anfepramona de 75 miligramos, Fenproporex de 20, Clobenzorex de 30 miligramos y la combinación de nopseudoefedrina con atropina, triotironina y diazepam, que es el famoso Redotex, que la única indicación que yo les daría de Redotex sería en obesidad mórbida o en cirugía bariátrica. Pero en estos tratamientos, los pacientes que vamos a ver a continuación, no es necesario dar una terapia tan fuerte de entrada. Si queremos dar un medicamento de este tipo de entrada, sería simplemente para que el paciente se acostumbrara a la dieta y pudiera mantener una dieta apropiada. En este caso, podríamos agregar algunos de estos medicamentos y siempre con tratamiento ligero, el de 1 miligramo, 15 miligramos o 30, que sea acción prolongada, o media tableta de 75 miligramos. Son aminas de acción indirecta o inhibidores de la captura de aminas biogénicas, acción sobre hipotálamo al elevar el umbral del apetito y mantener sensación de saciedad, disminuyendo el impulso de comer o disminuyendo el apetito. Efecto a través del aumento de las funciones centrales de adrenalina y serotonina, actúa sobre algunos receptores B1 adrenérgicos y serotoninérgicos. Efectos periféricos, efecto termogénico periférico en el tejido adiposo. El que tiene más efecto termogénico viene siendo el Fenproporex. Eleva el gasto energético al incrementar la tasa metabólica por un aumento de la función periférica de la adrenalina sobre receptores B3 enérgicos, aumenta el catabolismo de las grasas. También se lo atribuiría más a Fenproporex y Clobenzorex. Más Indolfen termina en fepramona, están más dirigidos simplemente a disminuir el consumo alimentario. Efectos adversos posibles, aumento de la tensión arterial, muy importante, y la frecuencia cardíaca. Precaución en pacientes mayores de 65 años. No es bueno dar dosis muy altas, empezaríamos con la mitad de la dosis inicial. Contraindicado en hipertensión arterial severa. De hecho, cualquier persona que tiene síndrome metabólico no controlado, hipertensión, diabetes, azúcar muy alta, no es recomendable iniciar con una terapia de medicamentos, simplemente la dieta y no hacer una reducción muy importante de ella, dejarlo más parecido a su alimentación normal y hasta que el paciente esté controlado empezar a hacer cambios en la alimentación, en la dieta, en toda la terapia reductiva. Antecedente de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, no se dan medicamentos. Precaución en pacientes hipertiroideos. Bueno, aquí vienen algunos de los efectos adversos que podíamos ver en estos pacientes que se notaron en algunos estudios. Astralgia, constipación. De hecho, uno de los más importantes para mí viene siendo la constipación, el insomnio. Trastornos del sabor, porque siempre te dicen que la boca siempre le sienten un poquito mal. Y nos quedamos aquí en el manejo nutricional para mañana continuar con la plática.
Mañana continuamos con esto, con la terapia nutricional, luego la psicológica y la terapia y la actividad física del paciente. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta que me quieran hacer. ¿Ninguna? No, vamos a hacerla una vez por semana para que tengamos tiempo de poderla